La lluvia caía con una persistencia casi teatral sobre el cementerio privado de la familia Montenegro, dibujando hilos de plata sobre el mármol negro de las lápidas. El aire olía a tierra mojada y a flores recién marchitas. A esa hora, el lugar estaba desierto, o al menos eso creía Alejandro Montenegro. A sus 38 años, Alejandro era uno de los hombres más ricos del país. CEO de un imperio tecnológico, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, había aprendido a convivir con la soledad como si fuera una aliada. Aquella tarde había ido al cementerio sin escoltas, sin chofer, sin avisar a nadie. Solo él, un ramo de lirios blancos y el recuerdo de su padre. Se detuvo frente a la imponente lápida de granito. Rafael Montenegro. Padre, visionario, leyenda. Alejandro dejó las flores a los pies de la tumba y suspiró. Aún no sé si estaría orgulloso de mí, murmuró. Fue entonces cuando escuchó unas voces. No eran pasos adultos ni murmullos de visitantes. Eran voces infantiles. Suaves, temblorosas, y muy cerca. Alejandro frunció el ceño. Miró alrededor. A pocos metros de la tumba, bajo un viejo ciprés, había dos niñas idénticas. Tendrían unos 9 o 10 años. Sus ropas estaban sucias, rotas por el uso, y sus zapatos no combinaban. Una llevaba un abrigo demasiado grande, la otra, un suéter remendado. Ambas tenían el cabello oscuro, mojado por la lluvia, y los ojos grandes, llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. Una de ellas dio un paso al frente. Señor, dijo con voz tímida. ¿Usted es Alejandro Montenegro? Alejandro se quedó inmóvil. Sí, ¿cómo sabes mi nombre? La otra niña apretó los puños, como si necesitara valor. Porque este es el lugar donde descansa nuestro abuelo. El corazón de Alejandro dio un salto brusco. ¿Su abuelo? Las niñas se miraron entre sí, y luego fijaron sus ojos en la tumba. Rafael Montenegro, susurró la primera. Nuestro abuelo. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. La lluvia parecía golpear con más fuerza. Eso es imposible, respondió Alejandro, con voz firme. Mi padre solo tuvo un hijo. ¿A mí? La segunda niña negó lentamente con la cabeza. No es verdad, dijo. Él tuvo otro hijo. Nuestro papá. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era su padre? Preguntó. Las niñas dudaron. Luego, la más alta habló. Se llamaba Daniel Montenegro. El nombre cayó como un rayo. Daniel. Un nombre que Alejandro había escuchado solo una vez en su vida, en un susurro, en una discusión entre adultos que creyó olvidada. Un nombre borrado de los registros familiares, enterrado bajo el silencio. ¿Cómo saben todo esto? Preguntó Alejandro, ahora con la voz quebrada. La otra niña sacó algo de su bolsillo. Era una fotografía vieja, doblada, casi descolorida por el tiempo. En ella aparecía un hombre joven, de mirada intensa, abrazando a dos bebés idénticas. Ese es nuestro papá, dijo. Murió el año pasado. Alejandro tomó la foto con manos temblorosas. El parecido con su propio rostro era innegable. ¿Dónde vivían? Preguntó. En la calle, respondieron al unísono. La lluvia empapaba sus rostros, pero ninguna se movía. Venimos aquí porque mamá decía que, si algún día nos pasaba algo, este lugar nos protegería, explicó la primera. Mamá también murió. Alejandro cerró los ojos. ¿Y qué esperan de mí? Preguntó en voz baja. Las niñas intercambiaron una mirada. Nada, dijo una. Solo queríamos decirle a nuestro abuelo que seguimos vivas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se llaman? Preguntó. Lucía, dijo la primera. Sofía, dijo la segunda. La lluvia comenzó a disminuir, como si el cielo también escuchara. Alejandro se quitó su abrigo caro y lo colocó sobre los hombros de las niñas. No deberían estar solas, dijo con firmeza. No más. Lucía lo miró con desconfianza.
Los adultos siempre dicen eso. Alejandro se agachó frente a ellas, a la altura de sus ojos. Yo no soy los adultos. Soy su familia. Las niñas se quedaron en silencio. En ese momento, un trueno retumbó en la distancia, pero Alejandro ya no sentía miedo. Algo más fuerte que la lluvia había despertado en su interior. Vengan conmigo, dijo. Hay muchas cosas que debemos hablar. Caminaron juntos por el sendero de grava, mientras la tumba de Rafael Montenegro quedaba atrás, envuelta en sombras y secretos. Lo que Alejandro aún no sabía era que la verdad sobre su padre, su hermano y aquellas dos niñas apenas estaba comenzando a revelarse, y que cambiaría su vida para siempre. El coche avanzaba lentamente por la avenida desierta, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado. En el asiento trasero, Lucía y Sofía permanecían en silencio, abrazadas entre sí, observando por la ventana con una mezcla de asombro y desconfianza. Nunca antes habían viajado en un automóvil tan grande ni tan silencioso. Alejandro, al volante, no dejaba de mirarlas por el espejo retrovisor. Cada gesto, cada mirada, le resultaba inquietantemente familiar. Era como verse a sí mismo de niño, pero con una tristeza que él jamás había conocido. ¿Tienen hambre?, preguntó, rompiendo el silencio. Las niñas dudaron. Un poco, admitió Sofía. Alejandro sonrió con suavidad. Vamos a arreglar eso. Minutos después, el coche se detuvo frente a un restaurante aún abierto. Desde la calle se veía cálido y acogedor. Para Lucía y Sofía, parecía un lugar sacado de un sueño. Al entrar, los aromas de comida caliente las envolvieron, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron algo parecido a la esperanza. Se sentaron en una mesa apartada. Alejandro pidió platos simples: sopa, pan, pollo, jugo. Las niñas comieron con timidez al principio, pero pronto el hambre venció cualquier desconfianza. Alejandro observaba en silencio, con el corazón apretado. ¿Dónde vivían antes de todo esto?, preguntó con cuidado. Lucía bajó la mirada. En un refugio, luego en la calle. Mamá hacía lo que podía. ¿Cómo se llamaba su madre?, preguntó Alejandro. María, respondió Sofía. Siempre nos decía que nuestro papá era valiente, aunque nadie lo recordara. Alejandro apretó los labios. Yo lo recordaré, murmuró. Tras la cena, regresaron al coche. El destino ahora era la mansión Montenegro, una propiedad imponente en lo alto de una colina, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Cuando las puertas se abrieron, las niñas quedaron boquiabiertas. ¿Vives aquí?, susurró Lucía. Sí, respondió Alejandro. Pero ahora, no será solo mi casa. El mayordomo, un hombre mayor de mirada amable llamado Ernesto, los recibió con sorpresa. Señor Montenegro, no esperaba visitas esta noche. Ellas se quedarán, dijo Alejandro con firmeza. Prepáreles una habitación. Ernesto asintió sin hacer preguntas. Mientras las niñas se duchaban y se ponían ropa limpia que les habían proporcionado, Alejandro se dirigió al estudio de su padre. Era una habitación llena de libros antiguos, cuadros familiares y cajas de documentos que nunca había querido revisar. Se sentó frente al escritorio de madera oscura. Ha llegado el momento, padre, susurró. Comenzó a revisar archivos, cartas y fotografías. Y entonces lo encontró. Una carpeta con el nombre, Daniel M. Dentro había documentos legales, una partida de nacimiento, y una carta. Alejandro la abrió con manos temblorosas. Hijo. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Daniel era tu hermano. Lo alejé para proteger el nombre de la familia, pero fue mi mayor error. Él merecía una vida digna. Si algún día encuentras a sus hijos, no cometas mi mismo pecado. Dales lo que yo les negué. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de generaciones de silencio romperse dentro de él. No repetiré tu error, dijo en voz baja. A la mañana siguiente, Lucía y Sofía despertaron en camas suaves, rodeadas de luz natural. Por un instante, pensaron que estaban soñando. Pero cuando vieron la ropa limpia,
los juguetes sobre la mesa y el desayuno servido, comprendieron que algo había cambiado. Alejandro entró a la habitación. «Buenos días», dijo. «Hoy iremos a comprarles ropa, y luego hablaremos de la escuela». Las niñas se miraron con incredulidad. «¿Escuela?», preguntó Sofía. «Sí», respondió Alejandro. «Merecen un futuro». En el centro comercial, la gente observaba con curiosidad a las dos niñas que caminaban tomadas de la mano junto al famoso multimillonario. Para Lucía y Sofía, todo era nuevo: los colores, los espejos, la música, las risas. Alejandro les permitió elegir lo que quisieran. Por primera vez, no tuvieron que pensar en el precio. «¿De verdad podemos quedarnos con esto?», preguntó Lucía, sosteniendo un vestido azul. «Todo lo que necesiten», respondió Alejandro. Sin embargo, no todos en la familia Montenegro estaban felices con esta repentina aparición. Esa misma noche, durante una cena formal, apareció Clara Montenegro, la tía de Alejandro, una mujer elegante, fría y calculadora. «He oído rumores», dijo, observando a las niñas. «¿Quiénes son estas pequeñas?». «Mis sobrinas», respondió Alejandro con firmeza. Clara arqueó una ceja. «¿Sobrinas? No tenía idea de que existieran». «Eso fue culpa de nuestro padre», dijo Alejandro. «Pero ya no esconderemos la verdad». Clara sonrió, aunque sus ojos no mostraban alegría. «Espero que no estén aquí por interés», comentó. Sofía apretó la mano de Lucía. «No queremos su dinero», dijo con voz temblorosa. «Solo queríamos visitar la tumba de nuestro abuelo». La sala quedó en silencio. Clara las observó durante unos segundos y luego se levantó. «Veremos cuánto dura esta familia improvisada», murmuró antes de irse. Esa noche, Alejandro se sentó junto a las niñas en la sala. «No todos nos aceptarán», dijo. «Pero eso no importa. Ustedes no están solas». Lucía lo miró con seriedad. «¿De verdad somos su familia?». Alejandro sonrió, con los ojos brillantes. «Más de lo que imaginas». Sin embargo, mientras las niñas dormían tranquilas, Alejandro recibió una llamada inesperada. «Señor Montenegro», dijo una voz desconocida. «Sabemos que ha encontrado a las hijas de Daniel». Alejandro se tensó. «¿Quién es usted?». «Alguien que conoce toda la verdad sobre su hermano, y sobre por qué murió». La llamada se cortó. Alejandro permaneció inmóvil, mirando la pantalla de su teléfono, consciente de que los secretos del pasado aún no habían terminado de salir a la luz, y que la llegada de Lucía y Sofía no solo había cambiado su vida, también había despertado fuerzas que llevaban años en la sombra. Alejandro no durmió esa noche. Permaneció sentado en el estudio, con la luz tenue iluminando los viejos retratos familiares, mientras la voz desconocida resonaba una y otra vez en su mente. «Conocemos toda la verdad sobre tu hermano, y sobre por qué murió». La frase se clavó en su conciencia como una herida abierta. A las 3 de la madrugada, decidió revisar nuevamente los archivos de Daniel. Encontró recibos médicos, reportes policiales incompletos y una carta que nunca había leído con atención. En ella, Daniel hablaba de amenazas, de personas poderosas que querían silenciarlo por saber demasiado. Alejandro sintió un escalofrío. Su hermano no había muerto por causas naturales, como siempre le dijeron. Había algo más. A la mañana siguiente, Lucía y Sofía desayunaban tranquilas cuando Alejandro apareció con el rostro serio. «Hoy no saldremos», dijo. «Necesito que se queden en casa». «¿Pasa algo malo?», preguntó Sofía. Alejandro dudó, pero respondió con honestidad. «Hay personas que no quieren que ustedes estén aquí. Pero yo las protegeré». Las niñas asintieron, confiando en él más de lo que jamás habían confiado en ningún adulto. Mientras tanto, Clara Montenegro se reunía en secreto con un hombre de traje oscuro en un elegante hotel del centro. «Alejandro está jugando con fuego», dijo Clara. «Si esas niñas hablan, podrían salir a la luz cosas que la familia enterró hace años». El hombre sonrió de forma siniestra. «No se preocupe, señora Montenegro. Nosotros nos encargaremos». En la mansión,
Ernesto notó movimientos extraños alrededor de la propiedad. Señor, hay autos que rondan la colina desde anoche, informó. Alejandro frunció el ceño. Refuerce la seguridad. Esa tarde, Lucía y Sofía estaban en la biblioteca, leyendo libros ilustrados, cuando escucharon un ruido afuera. Un golpe seco. Vidrio rompiéndose. Alejandro, susurró Lucía. Antes de que pudieran reaccionar, dos hombres encapuchados irrumpieron en la casa. Al suelo. Gritó uno. Las niñas se quedaron paralizadas. Alejandro apareció desde el pasillo. Aléjense de ellas. Exigió. Los hombres avanzaron. Ernesto activó la alarma, pero ya era tarde. Uno de los intrusos tomó a Sofía del brazo. Lucía. Gritó ella. Alejandro se lanzó hacia ellos. Hubo un forcejeo. Un golpe. Un disparo al techo. El caos estalló en la mansión. Finalmente, la policía llegó, alertada por la alarma. Los intrusos escaparon, pero dejaron un mensaje claro: las niñas estaban en peligro. Esa noche, Alejandro se sentó con Lucía y Sofía, que aún temblaban. Lo siento, dijo con voz cargada de culpa. No imaginé que esto pasaría tan rápido. No queremos irnos, dijo Lucía, aferrándose a su mano. Usted es lo único que tenemos. Alejandro las abrazó con fuerza. No se irán a ninguna parte. Al día siguiente, Alejandro decidió actuar. Contrató investigadores privados para descubrir quién estaba detrás de las amenazas. También reforzó la seguridad y trasladó a las niñas a una zona más protegida de la mansión. Los investigadores no tardaron en encontrar pistas inquietantes. Daniel había sido testigo de negocios ilegales dentro de la propia Corporación Montenegro. Había intentado denunciar corrupción, pero fue silenciado. Tu hermano murió por querer decir la verdad, dijo uno de los investigadores. Alejandro sintió una mezcla de rabia y dolor. Entonces yo terminaré lo que él empezó. Sin embargo, Clara no estaba dispuesta a perder el control de la familia ni de la empresa. En una reunión privada con Alejandro, lo enfrentó. Estás destruyendo el legado de nuestro padre, dijo con frialdad. Esas niñas no pertenecen a este mundo. Ellas son sangre Montenegro, respondió Alejandro. Y no voy a esconderlas. La sangre no lo es todo, replicó Clara. El poder sí. Alejandro la miró con decepción. Ahí es donde te equivocas. Esa noche, los investigadores entregaron un archivo final. En él había pruebas contundentes. Clara estaba vinculada a los negocios corruptos que Daniel intentó exponer. Alejandro comprendió que el peligro no venía solo de desconocidos, venía de su propia familia. Mientras tanto, Lucía y Sofía comenzaron a sentirse más seguras. Jugaban en el jardín, reían, y poco a poco volvían a ser niñas. Pero no todo era sencillo. Algunos desconfiaban de Gabriel, de su dinero, de sus intenciones. Los ricos siempre se cansan, murmuraban. Se van cuando se aburren. María escuchaba en silencio. Una parte de ella también tenía miedo. Una tarde, Gabriel llegó con el rostro tenso. Tenemos un problema, dijo. Una de las empresas que financian el proyecto quiere retirarse. María lo miró con preocupación. ¿Eso significa que el centro cerrará? No todavía, respondió. Pero será difícil mantenerlo todo sin apoyo. María apretó los labios. La gente aquí depende de esto. Gabriel asintió. Y yo dependo de ustedes para recordarme por qué importa. Esa noche, María reunió a varias madres. Hablaron durante horas, compartiendo ideas, miedos y pequeñas esperanzas. No tenían dinero, pero tenían voces. Al día siguiente, organizaron una feria comunitaria. Vendieron comida casera, artesanías, música improvisada. El barrio, que antes parecía dormido, despertó con colores y sonidos. Gabriel observaba desde un rincón, sorprendido. No sabía que esto era posible, dijo. Nosotros tampoco, respondió María. Pero aquí estamos.
La feria no resolvió todos los problemas, pero atrajo atención, apoyo, nuevas alianzas. Poco a poco, el centro comenzó a sostenerse no solo con dinero, sino con personas. Una noche, mientras cerraban las puertas, Gabriel se quedó mirando el edificio iluminado. Todo empezó por un zapato, dijo con una sonrisa cansada. María rió suavemente. Y por una botella de leche. Se quedaron en silencio, observando cómo las luces se reflejaban en la calle mojada. A veces me pregunto, dijo María, si el mundo realmente cambia, o si solo aprendemos a resistirlo mejor. Gabriel no respondió de inmediato. Miró al cielo oscuro, lleno de nubes. Tal vez cambiar el mundo sea solo ayudar a alguien a no rendirse. María apretó a Tomás contra su pecho. El niño, medio dormido, apoyó la cabeza en su hombro. Entonces aún queda mucho por hacer, susurró ella. Y en ese silencio cargado de promesas, ambos sabían que la historia que había comenzado en una simple fila todavía estaba lejos de terminar. La noche en el barrio ya no era la misma. Donde antes solo había sombras y pasos apresurados, ahora brillaban ventanas encendidas, risas suaves y voces que no tenían miedo de ser escuchadas. El centro comunitario se había convertido en el corazón de la zona, un lugar donde las historias dejaban de ser susurros para transformarse en esperanza. María caminaba por el pasillo principal con Tomás en brazos, observando a las madres que conversaban, a los niños que jugaban, a los ancianos que compartían café caliente. Cada rostro era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Gabriel la esperaba en la entrada, apoyado contra la pared, con una expresión serena que ya no ocultaba cansancio, sino convicción. En sus manos sostenía una carpeta delgada, pero esta vez no parecía un asunto de negocios, sino de vida. Todo está listo, dijo. Los nuevos fondos están asegurados. El centro podrá funcionar durante años. María cerró los ojos un segundo, dejando que la noticia se asentara en su pecho como un alivio profundo. Tomás balbuceó, como si también comprendiera que algo importante estaba ocurriendo. Gracias, susurró ella. Por no irte. Gabriel negó con la cabeza. Fuiste tú quien me enseñó a quedarme. Caminaron juntos hasta la pequeña plaza frente al edificio. Las luces colgantes iluminaban el lugar con una calidez casi irreal. Vecinos, voluntarios y familias se habían reunido para celebrar el aniversario del centro. No era una fiesta lujosa, pero estaba llena de música, comida casera y sonrisas auténticas. María fue invitada a decir unas palabras. Al principio dudó. Nunca había hablado frente a tanta gente. Pero cuando miró a su alrededor y vio los rostros conocidos, encontró el valor. Hace un tiempo, comenzó, yo estaba en una fila, con un zapato en la mano y un bebé en brazos. No tenía nada más que miedo y vergüenza. Pensaba que pedir ayuda era rendirse. Algunos asentían, otros bajaban la mirada. Pero alguien me recordó que la dignidad no se pierde cuando aceptamos apoyo. Se pierde cuando dejamos de creer que merecemos algo mejor. El silencio era absoluto. Hoy no tengo riquezas, continuó, pero tengo estabilidad, comunidad y esperanza. Y eso vale más que cualquier cosa. Los aplausos estallaron como una ola cálida. María abrazó a Tomás, sintiendo que, por primera vez, su historia no estaba definida por la carencia, sino por la transformación. Gabriel observaba desde un costado, con los ojos brillantes. Recordó aquella mañana lluviosa, la fila, el zapato gastado, la mirada cansada de una madre dispuesta a sacrificar lo último que tenía. En ese instante, comprendió que su fortuna nunca había sido el dinero, sino la oportunidad de cambiar destinos. Con el paso de los meses, el centro creció. Se abrieron talleres de oficios, programas educativos, apoyo psicológico. Familias enteras encontraron nuevas oportunidades. El barrio dejó de ser un lugar de paso para convertirse en un hogar. María se convirtió en coordinadora del proyecto. Su voz, antes tímida, ahora guiaba, inspiraba y protegía. Tomás dio sus primeros pasos en el mismo lugar donde su madre había aprendido a creer en sí misma. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, María y Gabriel se sentaron en un banco de la plaza. El ruido de los niños jugando llenaba el aire. ¿Sabes?,
dijo María. A veces pienso en ese zapato. En lo cerca que estuve de perderlo todo. Gabriel sonrió. Y en lo cerca que estuve de seguir viviendo sin ver lo que realmente importaba. María lo miró con gratitud. No todos los días alguien decide cambiar una vida. Tú cambiaste muchas, respondió él. Yo solo di el primer paso. El viento movió suavemente las luces colgantes. Tomás corrió hacia su madre, tropezando un poco antes de abrazarla. María lo levantó y lo estrechó contra su pecho. Él no recordará el hambre, dijo. Recordará el amor. Gabriel asintió. Y eso es suficiente. Años después, el barrio ya no era reconocido por su pobreza, sino por su fortaleza. Historias de superación nacían allí todos los días. El centro comunitario se convirtió en un modelo para otras ciudades. María, con la misma humildad de siempre, seguía caminando entre la gente, escuchando, ayudando, construyendo. Una mañana, mientras organizaba unos documentos, encontró la vieja tarjeta de Gabriel, gastada por el tiempo. Sonrió al recordar todo lo que había comenzado con un gesto sencillo. Tomás, ahora un niño curioso y lleno de energía, se acercó. Mamá, ¿es verdad que antes no teníamos nada? María se agachó a su altura. Teníamos algo muy importante, dijo. Teníamos ganas de seguir adelante. El niño sonrió. Entonces siempre tuvimos todo. María lo abrazó, con lágrimas de orgullo en los ojos. Y así, en un lugar donde una vez reinó la desesperación, ahora florecía la esperanza. No por milagros imposibles, sino por decisiones humanas, por compasión, por la valentía de una madre que se negó a rendirse y por un hombre que eligió mirar más allá de su riqueza. Porque a veces, una simple botella de leche puede ser el comienzo de una historia que cambia vidas para siempre.